Hola, hola, buenos días Argentina, buenas tardes España. No sé si se me oye. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros, compartiendo, eh, discutiendo, reflexionando acerca de la vida y sus interrogantes, ¿no? Para mí es un regalo comprobar cómo cada día hay más personas que se preguntan de qué va esto de la vida y que tratan de buscar respuestas, ¿no? Y cómo aprendemos juntos, cómo avanzamos juntos, cómo nos ayudamos unos a otros y nos recordamos nuestra grandeza, ¿no? Digamos que es apasionante, es un mundo apasionante y cada vez somos más las personas involucradas, conscientes y queriendo saber y queriendo aportar al mundo nuestro granito de conciencia, ¿no? Siempre digo que si queremos ayudar en este mundo, el mayor regalo que le podemos hacer al mundo es el de nuestra propia sanación. Que si queremos ayudar al mundo, el mayor regalo que le podemos hacer es el de amarnos, responsabilizarnos de nuestras creaciones y empezar a vibrar en el amor y crear desde ahí, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo al cabo son nuestras creaciones y muchas de ellas creadas desde el miedo. Muchas de las cosas feas que rechazamos y que vemos en este mundo no son más que consecuencia y fruto de nuestra creación desconectados de nuestra esencia divina y creando desde el miedo, creando desde el ego, ¿no? Nos hemos convertido en perceptores de una realidad enferma, no nos, no nos identificamos con nuestra grandeza y con nuestro poder, creemos que estamos amenazados por lo de fuera y no creamos magia y belleza, sino que percibimos la mierda que vemos, nos la creemos y la perpetuamos, ¿no? Entonces a mí, esta semana me hablaban unas amigas y me decían, oye, ¿por qué no hablas de la ansiedad? Yo es que siento ansiedad. Me gustaría que me ayudaras a superar la ansiedad. Y vale, yo dije, ok, voy a enfocar esto de la ansiedad y cómo qué es para mí la ansiedad y cómo yo superaría la ansiedad, ¿no? Pues por un lado, para mí la ansiedad es fruto de creerme la realidad que veo. Es decir, de creerme que estoy condicionada por el mundo exterior. Creerme que ahí fuera hay un montón de problemas y yo estoy condicionada por eso que veo, ¿no? Estoy condicionada por los políticos, estoy condicionada por la crisis, estoy condicionada por el dinero, estoy condicionada porque si necesito un trabajo necesito un currículum, estoy condicionada porque necesito experiencia, estoy condicionada porque soy mujer y las mujeres ganan menos dinero, estoy condicionada porque me estoy haciendo mayor, tengo 36 años y con 40 ya no puedo tener hijos. Entonces, si yo me creo lo que veo, y soy una perceptora de la realidad, percibo la realidad y la perpetúo, vivo en el ego, vivo en el miedo, vivo en el personaje y vivo como viven el 90% de los mortales, considerándose justo eso, mortales, carentes, pequeños, limitados, confinados y dependientes de lo que ven fuera, ¿no? Si yo, en vez de estar en una posición perceptora, giro la dirección y paso a una posición creadora, y tomo conciencia que yo no estoy limitada por eso que veo, que yo eso que veo no es algo que sea el fruto de, perdón, que yo no soy el fruto de eso que veo, sino que eso que veo es el fruto de lo que yo elijo crear. Y yo no soy una perceptora de la realidad, yo soy una creadora de la realidad. Es decir, yo no me identifico con que estoy limitada porque soy mujer y las mujeres ganan menos dinero. Eso es lo que dice la estadística, pero a mí me la bufa lo que diga la estadística. Yo estoy fuera de eso, yo estoy por encima de eso. Yo no le doy cabida a ese pensamiento en mi mente y luego yo soy mujer y gano lo que me da la gana siendo mujer. Pero es más, no solamente gano lo que me da la gana, sino que creo mi propio empleo acorde a lo que a mí me gusta hacer. Y manifiesto una realidad en la que eso es posible, porque yo no me creo la crisis, porque yo no me creo que sea posible, que no sea posible trabajar de lo que te gusta, porque yo no me creo que se necesite un título para X, porque yo no me creo que nadie lo vaya a comprar, porque yo no me creo, claro, en el momento, eso, cuando yo me pongo en la posición de creadora, yo ya no tengo ansiedad, es imposible que tenga ansiedad, ¿cómo voy a tener ansiedad? Soy Dios y estoy creando mi realidad y estoy manifestando lo que me da la gana, estoy fluyendo con la vida, estoy entonando un fuerte sí a la vida, estoy conectándome con las ganas de vivir, con que yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Cómo voy a tener ansiedad? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde surge la ansiedad? La ansiedad surge cuando yo me creo Matrix.
Cuando yo me creo eso que veo fuera, cuando yo me creo el holograma, que no es más que una proyección de mi mente, que no es más que una película que estoy creando, cuando yo me lo creo como real y en lugar de convertirme en una diosa creadora, me convierto en un animal perceptor. Me identifico con el personaje, con el ego, con el sistema de creencias de supervivencia, instinto, lucha, defensa, ataque. Me creo esa mierda, entonces paso de ser un ser espiritual, Dios creador, a ser un animal perceptor que simplemente tiene que sobrevivir, ¿no? Vale, todos fluctuamos, ¿vale? Porque nadie llega a identificarse con que es una deidad el 100% del tiempo. Pero yo cada vez estoy más ahí, ¿no? Y la vida, en su infinita sabiduría, hay un orden divino que nos va empujando siempre, siempre, a convertirnos, a dejar de ser perceptores y a tomar conciencia que tenemos mucho poder y que estamos creando la realidad. Por eso siempre nos empuja fuera de nuestra zona de confort a tener aquella experiencia que nos hace crecer, aquella experiencia que nos hace tomar conciencia de que somos mucho más grandes y mucho más inmensos y mucho más poderosos de lo que pensábamos. Por eso la vida nos pone chiringuitos, o sea, todo aquello que nosotros queremos evitar, todo aquello que nos da tanto miedo, todo aquello que nos da pánico, lo experimentamos ¿para qué? Para trascenderlo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo miedo a hablar en público, ¿cómo me quito el miedo a hablar en público? Pues hablando. Si yo tengo miedo a ponerme delante de las cámaras sin haberme preparado nada, como estoy ahora, que no me he preparado nada, ¿cómo me lo quito? Pues haciéndolo. Si yo tengo miedo a los desconocidos, ¿cómo me quito ese miedo? Pues saliendo de casa con quizás con un amigo y un montón de desconocidos y enfrentándome a ese miedo. ¿Qué ocurre cuando trascendemos un miedo? Que tomamos conciencia que, joder, yo cuando me pongo delante de una cámara y la primera vez lo paso mal porque no me lo tengo preparado, pero la quinta fluyo con ello, pues eso me hace mucho más poderosa, porque eso me permite ser mucho más libre. El otro día me llamaron sobre la marcha, ¿te podemos hacer una entrevista por una radio de Murcia? Venga, sí. Y en 5 minutos estaban haciéndome una entrevista por teléfono. Y ya no tengo miedo, ya no me pongo nerviosa. Eso me hace mucho más poderosa, ¿no? El que tiene miedo a los desconocidos se enfrenta 3 veces a esa situación y al final se siente cómodo con los desconocidos y se siente mucho más poderoso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El miedo es cuando estamos en la posición perceptora. Percibo la realidad como una posible amenaza. Percibo que me van a exponer en una cámara que no sé quién me va a ver y cuánta gente puede estar al otro lado y que yo no me lo he preparado. Pero cuando tú te conectas con que eres una creadora, la creadora se pone delante y dice, yo creo mi realidad y si yo no estuviera preparada para esta experiencia, la vida no me la hubiera traído. ¿Por qué? Porque hay un plan, un orden divino, hay un orden superior que regula todas las experiencias y la vida no te da más de con lo que tú no puedes. Luego, si esa experiencia aparece en mi vida o esa experiencia aparece en mi Matrix es porque estoy preparada. ¿Quién te dice que no estás preparado? El ego, el bicho, el autosaboteador. Tenemos un autosaboteador que nos dice, no puedes, no vales, no te lo mereces, vas a hacer el ridículo. Todos lo tenemos, todos lo tenemos. Pero el truco consiste en no darle, como si dijéramos, voz a ese bicho, en no darle cabida a ese bicho, ¿vale? No darle lugar en nuestras mentes. Ese bicho es de la parte animal, de la parte instintiva primaria, cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque cuando éramos animales, cuando éramos puramente animales, aseguraba nuestra supervivencia. Te avisaba de un posible peligro, de que viene un león, o aprovisiona agua porque va a haber 4 kilómetros de selva sin agua. Entonces, esa voz nos servía en un contexto de supervivencia animal. Perfecto. Pero a este punto evolutivo al que hemos llegado, esa voz es la parte instintiva primaria animal que solamente sirve para luchar, atacar, huir, defender, que nos desconecta de nuestra esencia divina y en nosotros coexisten los dos sistemas de pensamiento. Tenemos por un lado el sistema de pensamiento esencial de nuestra esencia pura, que es el amor, que sabe que todo lo puede, que sabe que es un dador y un creador, y no es de fuera para adentro, no, es de dentro para afuera, o sea, yo me expando y desde mí emano y desde mí creo. Y hay el sistema de pensamiento del ego, del personaje, del juego, porque si no, no habría juego, que es contrario a nuestra verdadera naturaleza, pero exactamente coherente, que se ve como que percibe la realidad, como que está a merced de la realidad y como que la realidad es amenazante. Todos fluctuamos entre los dos sistemas de pensamiento. En cuanto más nos giremos al sistema de pensamiento del ser, de mi esencia divina, del amor que soy,
más libres y poderosos seremos, porque ya no me siento amenazado, ni me siento a merced de las circunstancias externas, sino que yo soy el creador de mis circunstancias. En realidad, siempre somos los creadores de nuestras circunstancias. Lo que pasa es que como nacemos con unas historietas y una sociedad muy enferma, ya desde niños nos enseñan a desconectarnos, desde niños nos enseñan a, nos pegan, nos castigan, nos machacan, nos sientan en una silla 8 horas en un cole, nos juzgan, tú eres bueno, tú eres malo en función de las notas, es juzgar, promueven el juicio, promueven la competición, porque no todo el mundo puede sacar un 10, porque no todo el mundo puede ganar el baloncesto, ¿no? Y etcétera, 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 porque tenemos una sociedad muy enferma. Entonces se nos olvida a todos y cada uno de nosotros que yo no estoy a la merced de las circunstancias. Y nos creemos Matrix, nos creemos la vida y nos creemos que yo estoy limitado. ¿Qué ocurre? Que eso nos da ansiedad, eso nos da ansiedad, ¿vale? Eso nos genera ansiedad porque no sabemos lo que pasa, pero tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a lo que pueda pasar porque no confiamos, uno, no confiamos en la vida. Y dos, no confiamos en nuestras propias capacidades para hacer frente a la vida, lo cual es como un círculo vicioso de desamor y de yo me siento carente, entonces la vida es difícil, la vida es dura, entonces yo me siento carente y pequeño y limitado y no siento que en mí existan recursos para hacer frente a esta vida tan dura, tan difícil y tan competitiva. Cuando en realidad es yo soy Dios, yo tengo, no es que tenga recursos, es que soy un ser todopoderoso que puede manifestar magia y belleza en el plano físico, la vida es bella y hermosa en función a que yo me lo crea y decida crearla acorde a ese sistema de creencias, ¿vale? Bueno, afortunadamente cada vez son más las personas que están despertando y que están tomando conciencia de que tienen capacidad creadora sobre la realidad y que no, y que si yo no le doy cabida a una idea enfermiza de las que tiene la sociedad, como que la vida es dura, por ejemplo, es una creencia. Mi vida solamente va a ser dura en la medida en la que yo le dé cabida a esa idea, porque todo el universo es mental y porque todo el universo es una proyección. Cuando digo una proyección es como lo del cine, ¿no? Lo de la película del cine, tucu, 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 y tú estás proyectando una película. ¿Por qué mi película y la tuya y la de todos está unida? Porque todos somos uno y estamos unidos en el inconsciente colectivo y nos estamos percibiendo desde diferentes puntos, pero en realidad hay un punto común, por eso si yo veo un mar, tú ves un mar, pero en realidad hay una parte que es la que yo estoy proyectando a nivel individual y hay otra parte que la estamos proyectando en colectivo. Luego todos unos a otros nos hacemos de espejos porque todos estamos unidos, todos estamos conectados. Y la parte de mi holograma que intersecciona con tu holograma, es decir, que tiene puntos y características en común con tu holograma, se ve reflejada en ti, por eso tú apareces en mi vida en función a la parte de intersección que tengas, apareces más o menos, en función si me reflejas algo muy o muchas áreas de mi vida o de mi personalidad, perdón, o me reflejas una pequeña parte. Vale, hasta aquí de acuerdo. Volviendo al tema de la ansiedad. Entonces de repente vivimos y yo llego a una situación en la que me encuentro con que vamos a bajarlo ya al plano terrenal, pues resulta que a mí mi novio me deja y entonces me entra la ansiedad. Yo hablaba con una chica que tenía muchísima ansiedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque me he quedado sola en casa. Me quedo sola en casa y nunca he vivido sola. Y nunca he vivido sola, siempre he empalmado un novio con otro. Y a mí me da pánico vivir sola. Vale, 37 años. Bueno, perfecto. ¿Qué ocurrió? Pues cuando era niña me quedé un día sola y no se sabe exactamente muy bien qué, porque no lo recuerda, pero ese quedarme sola produjo un hecho que yo desde entonces asocio quedarme sola con peligro. Y como asocio quedarme sola con peligro, en el momento en el que me quedo sola, se me activa la ansiedad y se me activa el autosaboteador, la voz de mi ego, diciéndome que tengo que buscar a alguien, que tengo que buscar a un compañero, que no me puedo quedar sola porque esa situación es peligrosa, porque esa situación pone en peligro mi integridad, ¿vale? Claro, evidentemente, eso es una jaula de grillos mental, porque lo primero, hablando en términos matemáticos, ¿cuál es la probabilidad de que cuando tú te quedes solo te asalten en casa? ¿Un 1%? Y si la vida te empuja a quedarte solo y te quita a tu novio porque tenías una relación de dependencia, al final te convertías en una sumisa, en una esclava, hacías lo que fuera para que él no te abandonara, incluso te prostituías porque intercambiabas sexo por afecto, etcétera, 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 llega un punto que la vida dice, se acabó. ¿Por qué? Porque ese miedo a la soledad esa soledad que tanto miedo te da, te va a hacer mucho más libre y ha llegado el momento de que saltes a esa experiencia y de que lo transites. Y entonces dices, ¿y si me asaltan?
Pero si te fueran a asaltar, la vida no te pondría en ese brete, porque las personas que experimentan un asalto es porque necesitan esa experiencia por algo, o porque en otra vida fueron asaltadores, o porque, por lo que sea, tienen mucha agresividad dentro, mucha oscuridad no sanada y muchas historias y tienen que vivir eso, pero tú en este proceso evolutivo en el que la vida te está empujando a estar solo, te toca confiar en la vida y te toca confiar en que todo va a estar bien, que eso no pasa porque sí y que si tú por primera vez en tu vida te ves forzada a vivir sola o forzado a vivir solo es porque tu alma está preparada para dar ese salto y eso que tanto miedo te va a hacer mucho más poderoso porque te va a hacer conectarte con toda la grandeza que existe en ti y con que en ti existen capacidades para transitar eso hacia tu paz. Vale, ¿qué ocurre? ¿Por qué sentimos ansiedad? Porque la mente, el ego, el autosaboteador se activa y está tratando de controlar. Está tratando de controlar, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa siempre que tratamos de controlar? Porque somos hijos del control, ¿no? Queremos controlar todo. ¿Cuántas veces hemos tratado de controlar nuestra vida? Cientos, miles, ¿no? ¿Y qué ha pasado cada vez que tratábamos de controlar, de planificar un trabajo estable o de planificar un dinero, unos ahorros, o de planificar un marido para toda la vida, o de planificar una casa para toda la vida, o de planificar un plan de pensiones, o siempre que hemos tratado de controlar, ¿qué ha pasado? Batacazo, batacazo, porque lo único constante de lo que podemos estar seguros es el cambio. De hecho, el budismo se sustenta, uno de los principios del budismo es el principio de impermanencia, es decir, todo cambia, todo fluye, nada permanece. Ya los antiguos filósofos, Heráclito, Platón, hablaban de que lo único constante es el cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué si lo único que tenemos claro acerca de la vida es la mutabilidad de la misma, es decir, el carácter cambiante de la misma, ¿por qué ese afán de control? ¿No nos damos cuenta que ese afán de control es lo que nos hace sufrir? Que ese afán de control y de saber lo que va a pasar mañana es lo que no nos deja sorprendernos de la vida, es lo que no nos permite soltar y fluir. ¿No nos damos cuenta que ese afán de control es lo que nos genera la ansiedad? Que cada vez que yo siento ansiedad es porque estoy tratando de controlar y me estoy resistiendo a lo que es. Y todavía no hemos entendido que lo que es tal y como es perfecto. Todavía no hemos entendido que lo que es lo está creando mi yo superior, armonizado con la conciencia cósmica, y me está proveyendo siempre de una oportunidad de expandirme e identificarme con mi grandeza. Me está proveyendo siempre de una oportunidad de ver que puedo con ello y que puedo con ello y que puedo con ello y cuanto más retos y dificultades me pone, más crezco, más me expando, más amo, más doy y dejo de ser un perceptor y paso a ser un creador porque la vida siempre me está empujando a que deje de percibir la realidad como amenazante y a que tome conciencia de que yo puedo con ella. Y tanto, porque la estoy creando yo. Vaya que sí puedo con ella. Y ese es el punto. Cada una de las cosas que nos da miedo la iremos experimentando en diferentes momentos de nuestras vidas cuando estemos preparados para transitarlo hacia nuestra paz. ¿Qué ocurre? Que se mete por en medio la mente, que es muy puta, y nos dice que eso es peligroso. Y entonces aparece el bicho, el saboteador, que te dice que no, que se van a reír de ti, que eso es amenazante, que cómo te vas a quedar solo, que si te quedas solo, que te vas a aburrir, o que nadie más te va a querer, o que van a entrar en casa y te van a asaltar, o te van a violar, o te van a robar, o van a pasar las mil desgracias, ¿no? Siempre está esa voz anticipando desgracias. ¿Y qué ocurre cuando le damos cabida a esa voz? Empezamos a sentir ansiedad, no podemos respirar porque nuestra alma, nuestro corazón nos está pidiendo que saltes, que confíes, que fluyas, que todo está bien, que sueltes el control, que adelante. Si la vida te sostiene, si somos seres espirituales, si la vida no te va a dar más de con lo que tú puedas, solo tienes que fluir y dejarte llevar. Pero nosotros, desde nuestro yo pequeño, desde la parte perceptora de la realidad, tenemos miedo y elegimos resistirnos a lo que es. Y nos ponemos a tratar de controlar y a tratar de que la vida sea como yo espero y acorde a mis expectativas, lo cual es enormemente frustrante, porque resulta que este marido que yo quería para toda la vida me acaba de dejar, lo cual es una bendición, porque me está haciendo conectarme
con que no necesito a nadie para ser feliz y con que puedo saltar a estar solo, sola. Y eso en sí mismo es maravilloso. Por no hablar de que me acaban de despedir. Me acaban de despedir y tengo miedo de qué va a ser de mí, la crisis. Y hay gente que se resiste, ¿no? Y le despiden y es evidente porque ha habido múltiples señales de que ese no era su camino y le hacían mobbing en el trabajo y sus compañeros. Pero la persona se resiste y quiere volver al mismo entorno y se busca un trabajo similar y que se encuentra la misma mierda. La misma mierda. Porque su alma le está diciendo, tú ya estás preparado para dar un salto y ser libre. No necesitas un trabajo estable en modo robot. Tienes un montón de talentos, despliégalos, hazte autónomo, vive, sé libre, no tengas jefe, crea, conviértete en un creador. Pero la persona sigue diciendo, no, no, yo soy un pequeño perceptor que lo quiere tener todo estable y que quiere a mí que me lo den hecho y que me llegue el dinero a fin de mes a casa, que yo tengo mucho miedo y yo acato y bajo la cabeza y hago lo que me manden. Pero por favor, la vida te está diciendo, ya estás preparado para dar un salto cuántico. Ya estás preparado para convertirte en un creador. Despliega tus dones, despliega tu talento y nunca vas a desplegar tus dones en una empresa jerarquizada, robotizada en la que te asignan tareas. ¿Qué mierda es esa de que alguien te tenga que ascender para que seas un manager? Yo soy una manager de la hostia, de mi propia vida y de mi propia realidad. Eso es lo único importante. ¿Cómo que me tienen que dar un título, una tarjeta? Y me hace mucha gracia el LinkedIn. No, es que te asigna a ti tu título un tercero. O sea, que tú eres en función a lo que diga el consejo de no sé qué de administración, a lo que diga no sé cuantitos, que ahora eres Business Unit Director. Venga, hombre, eres un flipado. ¿Pero qué vas a ser director de una unidad de negocios si no eres capaz de dirigir tu vida? Si no eres capaz de pasar de perceptor de la realidad a merced de las circunstancias externas a creador de la misma y rey absoluto, soberano de su vida. Y yo pregunto, ¿cómo puede ser que te creas importante porque te han dado un título unos señores fuera que hoy te lo dan y mañana te lo quitan? Porque además así es, porque estás en la cuerda floja cuando tú te crees que es estable y en realidad es lo más inestable del mundo. Lo más inestable que existe en el mundo es tratar de controlar y desconectarte de tu poder personal. Tú creas tu realidad. ¿Cómo no vas a tener ansiedad si estás percibiendo el mundo de fuera? Reacciona, joder. Pero no reacciona como respuesta defensiva a un ataque, no. Responde desde la conciencia de que tú eres Dios, de que tú decides, eliges y pones las normas acerca de cómo quieres vivir. Y para muestra, un botón, porque yo lo hice conmigo y empecé de cero con 33 años. Y la vida me sostuvo, nunca me faltó de nada. Si confías en la vida y fluyes, la vida te va a proveer de todo lo que necesitas, hasta de las señales acerca de los pasos que tienes que dar. ¿Pero qué prefieres? ¿Seguir viviendo encorsetado, encarcelado en tu sistema de creencias, sintiendo ansiedad? Porque hay una voz que te dice que no puedes. ¿Vas a escuchar a esa voz? Cada vez que escuchas a esa voz sientes ansiedad. Cada vez que escuchas a esa voz que te dice que no puedes, que te vas a quedar solo, que no te mereces nada mejor, que algo falla contigo, ese es su argumento favorito, algo falla contigo. Cada vez que escuchas esa puta mierda de voz, te estás desconectando de tu esencia divina. Y a partir de ahora la ansiedad, tómatela como un regalito, como una alarma, un bip, de estoy escuchando a la mente y no al corazón, guay. Cada vez que sienta ansiedad, ya no va a ser como antes que siento ansiedad. Y no, gracias ansiedad por avisarme que le estoy haciendo caso a este bicho que lo único que hace es ver argumentos racionales y basarse en lo que percibe por los 5 sentidos y está súper jodido porque se cree limitado por lo que ve. Y lo que veo, lo estoy creando yo. No puedo creérmelo, sino cambiarlo de dentro para afuera. Si te crees lo que ves fuera, si te crees que la vida es amenazante, si te crees que tienes que competir, si te crees que tienes que aceptar lo que digan, si te crees que tienes que someterte, si te crees que no te queda más remedio que obedecer, siempre vas a sentir ansiedad. Porque tu alma te va a estar recordando a cada instante que tú eres mucho más que la mierda que crees ser. Pero en el momento en el que te conectes con tu fuerza, te conectes con tu poder y descubras que tú no estás limitado por nada ni nadie fuera de ti, porque todo eso que aparece fuera de ti es tu creación.
Y tú eliges, tú pones las normas, tú pones las pautas de tu mundo, porque es tu mundo. Y tú eliges cómo lo quieres crear. De modo que ámate, acéptate, libérate, di que no cuando piensas que no, di que sí cuando piensas que sí, quiérete, no aceptes ninguna mierda que no sea digna de un hijo de Dios. Y cuando digo mierda, un contrato de 1000 pavos cuando tienes 8 años de experiencia y por 8 horas en plan esclavo es una mierda. Y tú puedes decir, no, no lo acepto, no lo acepto, porque soy un hijo de Dios. Y no tengas miedo, que si vibras ahí, te va a venir otra oferta. Y es más, ¿para qué quieres que te venga otra oferta? Crea tu empleo, hazte libre, crea tu vida, no dependas de un marido o una mujer que estén porque tienes miedo a estar solo en casa. Aprende a estar solo, de manera que dentro de 6 meses de estar solo y transitar esa ansiedad de me quedo solo, dentro de 6 meses puedas relacionarte desde la libertad y no desde la dependencia. ¿Y sabes qué ocurre cuando aprendes a estar solo? Que incluso te da un poco de pereza pensar en alguien compartiendo tu casa. Y ahí te vuelves soberano y libre realmente. Cuando te relacionas con el otro, te relacionas desde el amor real, porque es un compartir real, porque ya no necesitas a nadie. Y paradójicamente, cuando no necesitas a nadie, la gente te acepta y te quiere mucho más. Porque ya no estás buscando, sino que estás dando, estás amando, estás vibrando en el amor. Y cuando vibras en el amor, tu vida se llena de amor. De amor, de pasta, de abundancia, de viajes, de experiencias. ¿Y sabes qué pasa con la ansiedad? Desaparece. Desaparece. El otro día estaba en una conferencia, fui a inaugurar un máster de coaching de la Universidad de Murcia, ¿no? Y estaba allí dando la conferencia y había una chica que me escuchaba que me decía que sí con la cabeza, ¿no? Y yo les decía, porque no os sintáis limitados por lo que veis, no os sintáis limitados por lo que percibís, porque sois creadores y podéis manifestar la realidad que os dé la gana. No os creáis el sistema, no os creáis. Bueno, ella me decía que sí con la cabeza, todo el mundo escuchaba y tal. Cuando terminé, me pongo a vender libros, estaba vendiendo allí mi libro, que por cierto, aprovecho un momento publicitario, podéis comprar mi libro en mi web, covadongaperezlozana.com, covadongaperezlozana.com, y me puse allí a firmar libros y tal, y viene ella y me dice, yo no te voy a comprar tu libro, y yo, ah, dice, ¿por qué no? Es que no tengo dinero. Pero es que mira, me pasa que mi hijo me saca malas notas y yo estoy en paro y no tengo dinero y mi marido me abandona. No sé, me empezó a contar ahí una película y yo la estaba escuchando. Decía, o sea, no me has hecho ni puto caso a nada de lo que he hecho en la charla, en lo que he dicho en la charla. O sea, te sientes completamente limitado. O sea, no ves que tu marido te haya abandonado como una oportunidad de crecimiento, de que tú ahora puedes sola porque ya estás preparada, si no tu alma no hubiera creado esa experiencia. No ves que tu hijo está sacando malas notas porque tú no te amas y te está haciendo de espejo de tu falta de empoderamiento, que las notas no son importantes, que lo importante es que seas feliz y eso es lo que te está tratando de decir tu inconsciente con ese espejito. Y no solamente no me has escuchado, sino que además me estás contando que no me puedes comprar el libro aunque lo quieres. Yo creo que indirectamente me estaba un poco diciendo que se lo regalara porque no tienes dinero. Pues no te lo voy a regalar. Porque yo a ti te veo como una plena y capaz hija de Dios y yo no te veo como una mierdecilla como te ves tú a ti misma y te quieres creer, identificar. Y a mí cuando me viene alguien con un argumento de no puedo, es que no puedo, es que necesito, es que yo mi situación, es que mis circunstancias, venga hombre, yo también estuve en esas, yo también me creía todo eso. Y eso simplemente es que la vida te está incrementando la intensidad de la experiencia para que no te quede más remedio que identificarte con tu poder. Y nosotros nos seguimos resistiendo. Y es que me siento pequeña y es que todo me va mal y es que necesito que me ayudes y me lo hagas gratis. No, porque no te estoy ayudando. Porque yo te veo como un ser pleno y capaz. Y a mí no me vas a dar pena. Me niego a que un hermanito me dé pena. Nadie me da pena. Porque sé que todos estamos viviendo exactamente lo que necesitamos para la evolución de nuestro alma. Y sé que en todos nosotros existen recursos de sobra para hacer frente a la situación. Y mientras yo me creo lo que veo fuera y me siento amenazada, sufro. Cuando yo agradezco ese escenario, porque ese escenario, si tengo un escenario jodido fuera es porque yo soy potente y puedo con eso. Y puedo con eso y mucho más. Y ahí es cuando pasas de víctima a maestro. Ahí es cuando pasas de perceptor de la realidad a creador de tu realidad. Porque ya no hay una realidad fuera que te esté amenazando, porque esa realidad
es de la que tú eres responsable. Y tú tienes la capacidad, y tú eres el soberano de esa realidad. Y cuando tú elijas ser el soberano, tú puedes cambiarla. Y la ansiedad desaparece. Y creerme que es enormemente liberador. Es enormemente liberador. El otro día hablaba con un taxista, que venía yo en Atocha y me vino a buscar un taxista y me decía, íbamos hablando yo tenía mi coche aparcado en un sitio, bueno, iba desde la estación de trenes hasta un lado de Madrid que tenía mi coche. Y me decía que él estaba 12 horas en el taxi, que trabajaba para otro, que no podía, que tenía que trabajar 12, 16 horas en el taxi porque hacían turnos, pero que no había otra opción, que si no, no había suficiente dinero, que tenía 2 hijos, que claro, que él se sentía mal, que tenía ansiedad, que estaba amargado en ese taxi, que él no era feliz, pero que claro, que no tenía otro remedio porque tenía 2 hijos y que tenía que llevar dinero a casa. Yo le miré a los ojos y digo, ¿pero de verdad te crees esa mierda? Dice, sí. Pero bueno, o sea, ¿tú de verdad te crees que no te queda más remedio que estar 12 putas horas en un taxi porque tienes 2 hijos? ¿Qué te gusta hacer? Y me decía el hombre, a mí me gusta la fotografía y me gusta el dibujo. Y digo, bueno, pues sal, cógete una cámara, ponte a hacer fotos y ponte a dibujar. Y me dice, pero es que con eso no puedo ganar dinero. Y digo, empezamos bien. Si tú crees que no puedes ganar dinero, pues claro que no vas a poder ganar dinero. Pero tú de verdad te crees que no te queda más remedio que estar metido en un taxi 12 horas siendo un puto esclavo del sistema y un puto esclavo de un jefe que te sangra y que te explota, porque además es ilegal estar 12 horas en un taxi. ¿Y de verdad te crees que esa vida es la única vida que te mereces vivir? ¿De verdad te lo crees? Y me miraba así. Le digo, mira, créeme que eres mucho más grande, mucho más inmenso y mucho más poderoso de lo que crees ser. Y que el día que tú elijas dejar el taxi y ponerte a fotografiar y ponerte a dibujar, si confías y te relajas, la vida te va a proveer de dinero y no te va a faltar de nada. Pero para eso hace falta un pequeño paso previo, que creas en ti. Y que dejes de ser un perceptor de la realidad de me creo esta mierda y me siento amenazado y me siento carente y me meto en un taxi 12 horas porque no tengo otra alternativa. Yo creo mi realidad, yo tengo talentos, yo soy un hijo de Dios, yo puedo desplegar mis dones, yo puedo repartir amor y la vida está poniéndome escenarios. Si la vida nos está poniendo escenarios para que nos demos. Y nosotros estamos pensando que percibimos y a ver qué puedo recibir, a ver qué puedo obtener. Y en realidad creamos y la vida está ahí para que nos demos. O sea, a ver qué puedo recibir. Dame el libro y estoy amenazada. No, no es eso. Da y crea. La vida está ahí para que vaya desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Y estamos a ver qué puedo obtener de la vida. ¿Cómo no vamos a tener ansiedad? ¿Cómo no vamos a tener ansiedad si vivimos desconectados pensando que la vida es amenazante cuando es mi propia creación y estoy pensando a ver qué puedo obtener de mi creación? Cuando la vida está ahí para que amemos y para que nos demos. Pero por favor, o sea... Y nada, a este taxista le pegué, le di, no sé qué le dije, pero... Y parece que reaccionó y se quedó así. Y le dije, bueno, para empezar, porque yo pensaba que estaba a cero, ¿no? Y yo, bueno, yo nunca recomendaría a nadie el secreto, pero a alguien que está a cero patatero le dije, léete el secreto. Y me dice... Ya me lo he leído, ya me lo han recomendado. Y digo yo, Dice, de hecho, eso que me estás diciendo no me suena tan raro. Y digo, porque tu corazón sabe que es cierto. Porque tu corazón sabe que no estás mediatizado por las circunstancias externas. Tu corazón sabe que eres un creador y que tú manifiestas tu realidad y que además hay un orden superior que regula todas las experiencias y que te lleva a manifestar tu grandeza y a convertirte en amor. Y ese orden superior me ha puesto a mí que hoy en este taxi, que no es casualidad, sino que es causalidad. Y ese orden superior nos repite todos los escenarios de las cosas que tenemos que aprender y no hemos visto a la primera. O sea, es tan maravillosa la vida que cuando yo tengo que aprender algo y no lo veo, la vida me pone el aprendizaje de nuevo, me repite la misma historia, me repite el mismo suceso, me repite la misma experiencia para que lo vea. Y además me pone señales. Y además, cuando voy mal, me monta una crisis para que redireccione y para que reconduzca hacia el lugar al que debo ir. Es tan fácil como dejarse llevar y soltar el control, empezar a darse y creer en ti. No tienes que controlarlo de forma consciente. Nosotros lo hacemos al revés, tratamos de controlar la vida. No podemos controlar la vida, es imposible, pero sí podemos gozarla cuando nos identificamos con nuestra grandeza. Y esa es mi propuesta, que la gocéis, que os dejéis llevar, que no os preocupéis por el futuro, porque lo que es tal y como es perfecto y os está llevando a ser
los seres plenos que sois en esencia. Dejaros llevar y dejar de tratar de controlar. Y si te viene una tía a tu taxi y te dice, oye, ponte a pintar y a hacer fotos, anda, déjate de ser esclavo. Escúchala, porque no ha llegado a tu taxi por casualidad. Te la está mandando Dios. Dios, cuando digo Dios, me refiero al universo, la fuerza del amor que rige todas las cosas. Cree en ti, cree en ti y crea. Ama, da, comparte, expande la conciencia y manifiesta belleza, que eso es lo único importante. No existe nada de lo que ves, solo es tu película y en cualquier momento puedes elegir cambiarla. Y nada, me voy ya a las preguntas porque me he puesto aquí a hablar, hablar, hablar y estaba tan emocionada que se me ha pasado ya 40 minutos. Bueno, sí, bueno, un montón de 35 minutos. Voy a ver qué preguntas tenéis, ¿vale? A ver. A ver. 22 de febrero, aquí empieza. Isabel, buenas tardes, se te oye y se te ve perfecto, muchas gracias. Isabel, Graciela, hola Covadonga, se te ve perfecto, muchas gracias, Graciela. Me gustan mucho tus charlas, bendiciones, muchas gracias, bonita. Héctor, hola Covadonga, lindo inicio de semana. Hola Héctor, muchas gracias. Virginia, hola Covadonga, muchas gracias por todo lo que nos das. Gracias a ti cada día me doy cuenta de que hay amigos que se tienen que quedar por el camino porque ya no nos hacen de espejo. Muy bien, cariño, eso es, en el proceso se caen muchos amigos. No pasa nada, desapego. Ayer una amiga me dijo que le parezco masculina porque me gusta vestir de sport y apenas me maquillo. Creo que se estaba proyectando en mí y que su opinión proviene del sistema patriarcal en el que vivimos. Bueno, yo creo que eso es porque tú en el fondo tienes ese miedo, ¿no? Tienes el miedo de que seas demasiado masculina, entonces aparece una amiga que te dice, eres muy masculina, no pasa nada, te está mostrando una idea inconsciente que tú tienes acerca de ti misma, abraza la experiencia y continúa, di gracias por mostrarme que todavía existe en mí el miedo a ser masculina, no obstante, elijo ser masculina porque es mucho más cómodo, me la bufa, que tú piensas que soy masculina, también lo pienso yo en el inconsciente porque me estás haciendo de espejo, guay, pero fíjate qué cómodo es ser más, qué cómodo es no maquillarse tú, que yo desde que no me maquillo, qué maravilla, hace años que no me maquillo y es una pasada. Es mucho más cómodo ser masculina, ¿no? Entonces, si te gusta vestir de sport y no maquillarte, pues esas son las pequeñas resistencias que todavía tienes tú, porque tú todavía te juzgas a ti misma por no hacerlo, y simplemente tu amiga te las muestra, agradécele y continúa tu camino. Laura, ¿trascender un miedo es superarlo o basta con enfrentarse a la situación que te da miedo? Sí, trascender un miedo es superarlo y, claro, cuando te enfrentas a la situación que te da tanto miedo, descubres que puedes con ella. Igual no a la primera. Yo tenía pánico a hablar en público. La primera conferencia tenía miedo, la segunda menos, pero también la quinta seguía teniendo un poco de miedo. Me ponía a hablar delante de 400 personas. Evidentemente, a día de hoy, pues ya no tengo miedo cuando doy una conferencia. Estoy relajadísima porque ya he dado tantas. Pues es la soledad. A mí también me daba miedo la soledad, me daba pánico. El despido me daba pánico, pero la vida me ha ido mostrando que la soledad era maravillosa, que el despido era maravilloso y que todas aquellas que el ser autónoma y no tener un sueldo estable para mí era un miedo. Y dar talleres sobre el amor, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y quién va a querer pagarme por dar talleres sobre el amor? Bueno, pues hay quien me paga. Entonces todas esas cosas que te dan tanto miedo cuando las vas viviendo, experimentas que merece la pena, cariño, que la vida te las pone para que crezcas y que la vida te las pone para que te conectes con tu poder, claro que sí. Sara, buenos días desde España. Una amiga me pidió que te preguntara por qué ella atrae a chicos que sienten celos hacia ella. Que sienten celos hacia ella, o sea, chicos que compiten con ella o que tienen celos de que ella esté con otros tíos. A ver, si lo que tienen son celos de que ella se vaya con otro, lo que tienen es mucho miedo, están vibrando en el miedo, lo cual implica que ella también está vibrando en el miedo. Le está reflejando, los celos son una necesidad de control, que todos hemos experimentado que son absurdos, porque cuanto más tratas de controlar, más se va la persona, porque la persona, si estás vibrando en el miedo, se va a ir. Sin embargo, cuando sueltas y abres el control y no tienes celos, lo dejas libre como un pájaro, es cuando viene a ti y realmente te ama, ¿no? Desde la libertad personal. Pero, bueno, tendría que hablar con tu amiga para entender bien la pregunta, ¿no? Lorena García, hola hermosa, me fui de vacaciones con mi prima.
Viví muchas cuestiones de miseria y abuso de parte de ella y me preguntaba qué parte de eso tengo yo cuando trato siempre de dar y no quedarme con nada ajeno, de ser... Uy, pero es que esto de ser generosa... A ver, Lorena, eh, cuando damos desde el miedo a que no me quieran, es decir, cuando nos sacrificamos compulsivamente por los demás y anteponemos las necesidades de los demás a las nuestras propias porque tengo miedo de que si no, no me quieran, eso no es un dar real. Eso es una manipulación, eso es un hacer concesiones desde el miedo, eso es un, me siento tan, o sea, tengo tan poca autoestima que estoy pendiente de mi prima muchísimo porque pienso que mi prima es maravillosa y que yo soy una mierdecilla, entonces compulsivamente hago todo lo que mi prima pueda necesitar y le doy todo a mi prima para que me quiera. Eso no es un dar real, o sea, para poder dar real, para poder dar de una forma real, primero tienes que amarte, y solamente desde el amor personal puedes dar de verdad. Si lo que estás haciendo es sacrificándote por miedo a que no te quieran y intercambiando dinero por afecto, por ejemplo, eso que tú llamas ser generosa, pues ella te va a maltratar porque tú a ti misma te estás maltratando, porque no te estás respetando, no te estás valorando, no te estás poniendo en tu sitio y no te estás creyendo digna de amor si no te dedicas a compulsivamente hacer lo que ella espera de ti, lo que ella quiere de ti y estar tratando de complacerla, tratando de agradarla. Y claro, todas las demás relaciones son un reflejo de cómo tú te relacionas contigo misma. Y tú a tú misma te niegas, tú a tú misma te maltratas, tú a tú misma no te respetas porque tienes el foco completamente puesto en los demás, tú a tú misma abusas de ti porque no te pones en tu sitio, entonces manifiestas una realidad en la que el otro abusa de ti, porque no te olvides que tu prima no existe, porque solo existes tú, siempre estás frente a ti mismo, tu prima es una película, es una proyección de tu inconsciente. Entonces, si tu prima no existe, ¿por qué tu prima te está jodiendo? Porque tú a ti misma te machacas, te niegas, no te dejas ser y intentas complacer, intentas agradar, intentas dar dinero, ya no sabes qué hacer para complacer a los demás, pero te complaces a ti misma, te escuchas a ti misma, te respetas, te pones en tu sitio, porque cariño, ese es el paso uno. Primero, me escucho, me respeto, me pongo a mí en primer lugar, estoy conmigo, atiendo mis necesidades y cuando yo estoy bien, desde ahí puedo ayudar a los demás. No puedo ayudar a nadie si no estoy bien conmigo. Yo antes era así, yo antes, hace años, yo era muy buena y muy abnegada. Bueno, muy buena, yo me contaba que era muy buena, era pura inconsciencia, ¿no? Pero yo era muy abnegada, hacía todo lo que se esperaba de mí, estaba siempre satisfaciendo las expectativas de los demás, haciendo cosas por ellos. Chica, nunca funcionaba, nunca funcionaba. Cuando empecé a quererme yo y a ponerme en primer lugar y a atender mis necesidades y a cuidar de mí y dejé de tratar de complacer, me llené de no complaciéndolos o dejándoles dinero, o, sino que simplemente con mi compañía, con mi vibración, ya les ayudaba, con mi forma de pensar ya les ayudaba, con mi alegría de vivir, les contagiaba alegría de vivir. Y era una ayuda real, real. No tenía que negarme a mí para ayudar a nadie, porque no era o tú o yo, sino que era los dos, que esa es la energía del amor. Cuando vibramos en el amor no hay que elegir entre o me lo doy a mí o te lo doy a ti o a uno de los dos se tiene que sacrificar. No, cuando vibramos en el amor no hay sacrificio, hay expansión, hay extensión, hay comunión. Sumamos, somos más. Vale. Vanina, ¿cómo podemos evitar la competencia entre la pareja? Gracias, Covadonga. Hombre, es que, claro, competir con tu pareja ya me parece lo... Pues esos son dos niños heridos que tienen una necesidad de reconocimiento no cubierta los dos y que están compitiendo entre ellos a ver quién es mejor porque en el fondo tienen mucho miedo a que si no son los mejores no les van a querer, ¿no? Cuando tu pareja precisamente debería hacerte sentir seguro y debería hacerte sentir querido, ¿no? No demostrar que eres mejor que él porque si no. Entonces, eso lo único que te muestra es que tu ego le enseñaron de niño a ser el mejor, a ser el número uno. Piensa que si no es el número uno, ya fuera por las notas o por el deporte, piensa que si no es el número uno, si no destaca, si no sobresale, si no, no le van a querer, es una disfuncionalidad absoluta, porque tú eres digna de amor y tu pareja igual, por el mero hecho de ser, o sea, no tenéis que ganaros el amor, no tenéis que ser el número uno, no tenéis que demostrar para que os quieran, ya eres digno de amor por el mero hecho de ser, pero también muestra que estáis buscando fuera lo que no os dais a vosotros mismos, que hay un tema de autoestima latente muy potente, que hay que mirarse la autoestima, que hay que aprender a amarse, hay que dejar de competir, porque competir es súper dañino. Competir es puro ego.
Y cada uno de nosotros somos dignos de lo mismo y somos iguales en esencia y todos somos maravillosos. Y luego todos somos sublimes en nuestra unicidad, en nuestra individualidad. Todos tenemos... Y no es mejor ni peor. ¿Yo soy mejor o peor que vosotros? No, yo tengo un don, que es, yo soy una gran comunicadora, pero tú igual eres una gran cocinera, o eres una gran repostera, o eres una gran jardinera, o eres una gran deportista. Y todos los dones son iguales, y todos son maravillosos, y todos son expresiones del amor. Y nadie es mejor que nadie, simplemente las personas tenemos talentos y aptitudes en función a lo que nuestra alma haya decidido que quiere experimentar en esta vida, ni más ni menos, ¿vale? Entonces competir es absurdo. ¿Cómo vas a competir? Tú tienes que potenciar a tu pareja, ayudarle en las áreas en las que él se siente pequeño y recordarle que es un hijo de Dios y que se merece todo el amor por el mero hecho de ser. Que no hay nada que tenga que hacer para ganarse el amor, que ya es amor. Isabel, pero Koba, cuando quieres desplegar tus dones y no sabes por dónde empezar, cuéntanos cómo lo hiciste, o es mejor fluir y ir viendo las señales. Gracias. Claro, claro, es mejor fluir y ir viendo las señales. A mí, yo en el trabajo, yo no sabía qué pasaba, pero todo era hostil. Todo, yo hacía un proyecto y salía mal, alguien me lo copiaba, esa persona me ninguneaba, iba al jefe con cuentos y le decía que lo había hecho ella cuando en realidad lo había hecho yo, hacía ideas brillantes y todas salían mal, todo, se perdían papeles, luego ya los compañeros empezaron a fastidiarme, competían conmigo, mi jefe no me dejaba, en vez de ser un aliado era como un rival, o sea que yo era como la jungla, y hubo un momento que pasé de tener pánico al despido a desear el despido, porque aquello era insufrible. Cuando me despidieron, yo todavía no sabía que yo iba a acabar dando conferencias, es que ni me lo imaginaba. Yo no era consciente de que yo tenía la capacidad de comunicar para nada, pero ¿qué hice? A ver, a mí yo encontraba paz cuando leía libros de autoayuda y me gustaba el mundo de las terapias, pues me puse a llevar un centro de terapias, como currillo, como... Y en ese tiempo dije, ah, pues mira, voy a poner a estudiar coaching, que esto me parece atractivo. Y luego la vida me fue poniendo las señales. Aparecían personas que me decían, oye, tú comunicas muy bien. Y yo decía, ¿yo? ¿Que yo comunico bien? Y fue poco a poco, tengo un vídeo, cómo cumplir tu misión, que lo cuento todo el proceso, porque ahora aquí no me da tiempo, es un proceso de Mindalia, pero fui poco a poco aprendiendo a amarme y fui poco a poco aprendiendo a conectarme con mis dones. Pero claro, es un proceso de fluir y de confiar, porque no es de la noche a la mañana, o sea, tú no dejas un trabajo, o sea, no te despiden de un trabajo y empiezas a trabajar en tu pasión de un día para otro, porque yo ni siquiera sabía que esto era mi pasión, lo descubrí por el camino, es un proceso. Por eso es un salto al vacío, porque es saltar a ciegas, pero es saltar con el convencimiento, con el férreo convencimiento de que la vida te va a sostener. La vida te va a sostener. Y tiene que haber algo que te guste, porque yo sentía paz cuando leía libros de autoayuda. Yo todavía no sabía que yo iba a acabar escribiendo mis propios libros, pero yo cuando leía a Wayne Dyer, o cuando leía a Deepak Chopra, o cuando leía al otro, yo sentía paz. Y entonces yo sabía que era por ahí. Entonces tú piensas qué cosas te gustan, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus aficiones, y tira por ahí, y tira por ahí. Laura, qué gran charla, Covadonga. No sabes cómo me están ayudando tus palabras. Infinitas gracias. Gracias a ti, cariño, por escucharme. Gracias a ti por escucharme. Laura, ¿esa conferencia de Murcia no está en internet? No, no está grabada. Hay conferencias que yo doy en directo y tal, y que me contratan y no sé, no todo lo que hago está en internet. Si no, no podría vivir. Hay cosas que me pagan y que no son, no están en internet. Sara, vuelvo a escribir para decirte que han sido enormes tus 35 minutos de charla. Gracias, cariño. Te queremos y yo a vosotros, porque si no, estaría aquí hablando sola, si no hubiera nadie que me escuchara al otro lado. Pero de verdad, crear vuestra realidad. No sois perceptores, sois creadores. No os creáis lo que percibís. Sacar vuestra fuerza. Federico, ¿cómo hacemos para no tenerle miedo a la soledad? A ver, Federico, a ver en qué minuto me hiciste la pregunta. Pues me la hiciste el cual. Coño, pues Federico, echándole huevos a la vida y enfrentándote a ella. ¿Qué te crees? ¿Que no tenía yo miedo a la soledad? Yo me quedé sola en Madrid con 30 años, con mi familia a 450 kilómetros y sin amigos, y con un trabajo súper solitario, que era comercial. Tenía pánico a quedarme sola y mi novio me dejó. Bueno, no me dejó, lo dejamos, pero era insufrible la relación. Echarle huevos, coraje, adelante y confiar en que era perfecto. Y de hecho, a día de hoy soy
súper libre, estoy súper feliz y bendigo el día que aprendí a estar en paz en soledad, porque es maravilloso. Y cuando veo gente de 40, 50, 60, 70 años en mi consulta que tienen miedo a la soledad, digo, pero no os dais cuenta lo limitados que estáis por un miedo absurdo, que es una jaula de grillos mental, que no os va a pasar nada, que si la vida os ha puesto ahí es porque tenéis los recursos para poder con esa experiencia y que la soledad es maravillosa. La soledad es maravillosa porque yo ahora estoy en casa, leo, escribo, veo una peli, hago deporte, voy a yoga, medito, cocino y cuando me apetece voy con gente y estoy feliz a mi rollo, nadie me molesta, nadie me aturulla, vivo en silencio, que es maravilloso vivir en silencio, maravilloso, yo alucino a la gente cómo puede vivir con la tele puesta, 24 horas, bueno yo, y y nunca estamos solos, Federico. Tenemos un montón de guías. No estamos solos. Tenemos todos los guías, todos los ángeles que nos acompañan cada paso que damos. ¿Cómo que solos? Si nunca estamos solos. Pero para encontrar la paz interior es que, o sea, superar el miedo a la soledad es básico. Nunca vas a tener paz en tu vida mientras tengas miedo a la soledad. Porque eso te va a llevar a buscar compañía de forma compulsiva, a someterte, a depender, a esclavizarte, a negarte a ti mismo. Cariño, es que la soledad es una bendición, es un regalo. Es un regalo. Juan, crecemos contigo, Covadonga, gracias, gracias a ti, Juan. Sara, qué auténtica eres. Sí, otra cosa no, pero eso es muy importante, ¿eh? Para ser felices hay que ser auténticos. Si no, chungo, es muy importante. Aldana, ¿es posible vivir sin celos? Pues claro que es posible vivir sin celos. Claro. Es posible vivir sin celos y vivir sin novio y vivir sola y vivir sin jefe y vivir sin un trabajo estable y vivir... Claro, ¿cómo no va a ser posible vivir sin celos? ¿Qué pregunta es esa? De hecho, los celos es uno de los primeros miedos que se te quitan cuando empiezas a evolucionar en el crecimiento personal. ¿A dónde te llevan los celos? A controlar. ¿Y qué consigues? ¿Alejarlo más de ti? Frustración, desamor, alejarlo. Y tienes tanto miedo a que aparezca alguien que se meta en medio de tu pareja y tú, que aparecerá, porque lo crearás desde ese miedo. O sea, estás potenciando una ruptura con esos celos. Y encima que sin vivir, ¿no? ¡Qué ansiedad! Yo es que no sé de verdad cómo podéis vivir así. Te lo juro. Yo sé que antes lo hacía, ¿eh? Porque yo recuerdo, cuando yo tenía 28 años, yo recuerdo tener episodios de celos. Pero yo ahora, mira, solamente de pensarlo me revuelvo. Me genera solo de pensar que se pueda vivir así. O sea, ¿cómo puedes vivir tratando de controlar a otra persona? Si alguien está contigo, estará porque quiere. Y si no quiere estar contigo, que te deje. Yo no voy a controlar nada. Si alguien no quiere estar conmigo, que me deje. Prefiero que me deje a que esté conmigo por estar o por obligación o desde el miedo o... No le veo ningún sentido a controlar. Sara, chicos celosos. Gabriel, hola Sala, hola Federico, hola a todos en el chat, hola a todos. Gabriel, ¿cómo sabemos si vivimos con nuestra pareja un amor verdadero? Si no le necesitas. Cuando no le necesitas es que le amas de verdad. Cuando le necesitas es dependencia. Desgraciadamente el 90% de las relaciones de pareja son dependencia. Cuando amas sin necesitar es un amor real. Isabel, es normal cuando llevas poco tiempo estudiando un curso de milagros que a veces tengas un cacao mental y que haya días de desesperación en los que sufres porque no entiendes qué está pasando. Gracias. Sí, claro. Yo llevo estudiando un curso de milagros 3 años y todavía no lo entiendo del todo. Hay textos que no los entiendo. La desesperación que sufres y que no entiendes lo que está pasando, pues también es normal porque la vida sigue mostrándonos muchas cosas feas que tenemos dentro y las vemos fuera. Pero cuando las ves fuera, también es una oportunidad de trascenderlas y de sanarlas y de limpiarlas. Es decir, ese proceso que estás atravesando, Isabel, es muy positivo para tu evolución, porque aunque tú ves cosas que no entiendes, no importa. Tú continúa, continúa, continúa y llegará un momento en el que las trasciendas y dejes de ver tantas cosas feas fuera. Es parte, a mí todavía a día de hoy me pasa a veces que en mi vida hay una cosa fea, ¿eh? Y digo, ¿y esto desde dónde lo he creado? No pasa nada. La vida siempre estamos aprendiendo, siempre estamos evolucionando y esa experiencia fea que en el momento me duele, luego me hace más fuerte, me hace más capaz, me hace más amorosa, me lleva a vibrar más en el amor. Ayer leí en un curso de milagros que Dios elija a los maestros y a los alumnos de estos. Me alegro que tú seas mi maestra. Muchas gracias, cariño, pero también dice una cosa un curso de milagros, que entre discípulo y maestro solo hay niveles en el mundo de las formas, que en un plano metafísico el aprendizaje es bilateral.
lo cual quiere decir que entre tú y yo, que tú me ves a mí como maestra, en realidad somos lo mismo. Y yo también aprendo de ti. De hecho, tengo aquí un aceite de oliva maravilloso que me regalaste tú. Y al final, el aprendizaje siempre es bilateral, porque tú los retos que me planteas y las dificultades en tu evolución son las que a mí me hacen crecer como terapeuta y me permiten brindarle contenidos potentes a los demás. Es decir, en realidad el aprendizaje siempre es bilateral y ser maestro o discípulo es un teatro. Dentro del mundo de las formas, un teatro. ¿Cómo podemos comprar tu curso de milagros online? Pues mira, Laura, te soy honesta. Hicimos un taller el otro día, lo iba a grabar, lo iba a compartir online. No me gustó nada lo que salió, porque estaba haciéndolo a medias con otra persona, no me dejó hablar, me interrumpió, me quitó todo el protagonismo, me cansé y dije, no, si no me deja hacerlo a medias, no lo voy a colgar, no sé qué me estaría reflejando. Una vez más, un hombre que me ningunea, hay algo ahí que no está sanado. Pero no voy a colgar esos contenidos. Entonces estoy ahora pensando si hacerlo yo sola o cómo retomar ese proyecto, pero de momento no tengo material para colgar un curso de milagros online. Lo que sí voy a colgar online es un taller que hice de 3 meses de aprendiendo a amar, maravilloso, con todas las herramientas que yo utilizo en ese taller para la autoestima, para el empoderamiento personal. Eso sí lo voy a colgar en formato de curso online. Y dirigido sobre todo para coaches, para terapeutas, para psicólogos, para gente que quieran tener herramientas y bueno, para personas que quieran trabajarse a fondo y que quieran indagar en su autoconocimiento. Eso sí lo voy a hacer. Y nada, cariño, o bueno, todos, deciros que ya hemos llegado al final del programa, que muchísimas gracias por estar ahí todos los lunes, que es un placer compartir, que recordéis que sois creadores, que podéis manifestar la realidad que os dé la gana, no os creáis lo que veis y crear lo que queréis. Fluyendo y confiando, ¿eh? No tratando de forzar que la realidad, no controlando, sino aceptando que la vida me trae todo lo que necesito para mi evolución y que eso que da tanto miedo entraña la llave y la clave de mi sanación. Gracias por estar ahí y os mando un abrazo enorme. Chao.